Universidad Abierta y a Distancia de México, Ingeniería en Logística y Transporte, Formulación y Evaluación de Proyectos, séptimo semestre. Docente Estela Albarrán de la Llave. Alumno Cristóbal Alejandro García Uribe. Unidad 2, Evidencia de aprendizaje. Estudio de externalidades. Marzo de 2019. Cuando se emprende un proyecto, resulta necesario hacer un análisis de diferentes elementos que intervienen en él, como son el estudio de mercado, el estudio técnico, el estudio financiero y el estudio de externalidades. En este estudio de externalidades se analizan los elementos que la entidad no siempre puede controlar, pero que necesariamente debe conocer y buscar estrategias para responder a ellas. Para empezar, vamos a presentar un análisis FODA o DAFO en el que se identifican las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas, es decir, elementos internos y externos. Dentro de los elementos internos encontramos las fortalezas y las debilidades. Como fortalezas podemos encontrar la elaboración de estudios, de los estudios que se hicieron, como fue el estudio de mercado, el estudio técnico, el estudio financiero y el propio estudio de externalidades, que es el que se presenta en este momento. La experiencia en el transporte frío, como se había mencionado en actividades anteriores, es una empresa que tiene experiencia en el transporte de productos refrigerados, aunque no en una cadena multimodal, sí en transporte carretero. Otra de las fortalezas son las alianzas estratégicas que se hacen para poder mover las mercancías en diferentes modos, como son el marítimo y el ferroviario, además de la tecnología de comunicación e información que puede atravesar toda la cadena de distribución que se realiza. Dentro de las debilidades, la incursión en el transporte intermodal, es decir, la empresa tiene experiencia en el transporte terrestre, sin embargo tiene poca experiencia o nula experiencia en el transporte intermodal. Otro más es la falta de barreras de entrada a competidores de gran infraestructura. Se menciona que existen empresas que ya manejan el transporte intermodal, y que el caso de la empresa que se propone para este caso es una empresa de transporte terrestre que está intentando realizar una propuesta de transporte intermodal. Entonces, si alguna empresa de gran infraestructura quiere entrar en el negocio que se está proponiendo hacerlo nosotros, pudieran entrar porque ellos tienen ya más experiencia y aparte pues también la infraestructura. Dentro de los elementos externos encontramos las oportunidades, y una de las oportunidades o algunas de las oportunidades que se encuentran es el convertirse en la solución de transporte óptima para la empresa que contrata. Es decir, la empresa contrata por motivo de una externalidad misma, que es la falla del transporte ferroviario. Sin embargo, una oportunidad que se encuentra aquí es que la solución que se está proponiendo del transporte intermodal se convierta en la solución óptima para esta empresa y que se pueda seguir trabajando de esta manera. Otra es que crezca la demanda de transporte intermodal para otros productos, es decir, que a partir de este proyecto tener otros clientes que pudieran mover en una ruta parecida sus mercancías hacia Estados Unidos y Canadá. Y otra de las oportunidades sería abrir nuevas rutas de transporte intermodal, es decir, con la experiencia que se pudiera tener al trabajar en esta ruta, poder abrir nuevas rutas y seguir trabajando con este modelo de transporte. Las amenazas son las políticas internacionales que pueden variar, incluso si tomamos en cuenta que la mercancía va a Estados Unidos y a Canadá. Los tratados comerciales internacionales tienen mucho que ver aquí. Los cambios climáticos, ya que se mueve la mercancía en diferentes tipos de modos de transporte y en diferentes climas, ya que sabemos que desde México hasta Canadá el clima puede variar de acuerdo a la temporada del año y de acuerdo a la región en la que se esté transportando la mercancía.
los posibles conflictos sociales que pudieran desencadenarse y que también impidieran que pudiera haber un flujo constante de mercancías, y la posibilidad de que empresas internacionales entren en competencia. Como se mencionaba, la empresa del caso de estudio no tiene gran experiencia en el transporte intermodal, y algunas otras empresas con mayor experiencia pudieran entrar en competencia. Se presenta a continuación una tabla de análisis de riesgos y se identifican 4 riesgos. El riesgo de desabasto de suministros, que la probabilidad se considera como baja. La consecuencia sería el paro de actividades por el desabasto de suministros. Y las acciones de control sería tener más de un solo proveedor para los suministros, conocer el ciclo de oferta de los materiales. Es decir, si conocemos nosotros el ciclo de la oferta, sabemos en qué temporadas pudiera haber una baja de oferta y tomar en cuenta para hacer previsiones. Y alianzas con los proveedores para que también ellos estén en contacto y en comunicación completa con la empresa para poder identificar los momentos en los que pudiera haber algunas fallas en los suministros. La ruptura de la cadena de transporte es otro de los riesgos. Se considera una probabilidad baja. La consecuencia sería la imposibilidad de las entregas. Entonces, como acciones de control, pues serían contratos con cláusulas específicas con los socios estratégicos, es decir, con las empresas de transporte marítimo y transporte ferroviario. Uno de los riesgos que se presentan podrían ser los problemas climáticos. La probabilidad en este caso es una probabilidad alta, ya que siempre existen este tipo de problemas a lo largo del año, y la consecuencia sería las entregas retrasadas. Las acciones de control, pues pronosticar los cambios de temperatura y diseñar rutas alternas para poder responder a estos problemas. Otro riesgo sería el aumento en los costos. La probabilidad se considera como media. La consecuencia sería la variación en la rentabilidad tanto de la empresa de transporte como de la empresa que contrata. Las acciones de control pues sería la negociación y fijación de topes con proveedores y clientes para desde un principio manejar la posibilidad de los aumentos en costos y manejar un margen para poder actuar sin que exista una variación de la rentabilidad que fuera mayor a lo que se pudiera considerar. A continuación se presenta un árbol de decisión de externalidades. Se toma como una de las externalidades que se pueden presentar y que incluso se presentan a menudo los problemas climáticos. Entre las decisiones que se manejan se encuentra anticipar la entrega, posponer la entrega o modificar la ruta. Entonces, al anticipar la entrega, como podemos observar en este cuadro, se tiene que pagar un almacenamiento, porque se anticipa la entrega, pero hay que almacenarla para entregarla al cliente final en el momento justo. Y se le pone una pérdida de 15, y la entrega a tiempo, que también se daría en este caso, se almacena, pero se entrega a tiempo, con un beneficio de 70. En el caso de posponer la entrega, si se pospone la entrega, no hay entrega a tiempo, entonces se tiene una pérdida de 70, y de almacenamiento 0, ya que al posponer la entrega no se tiene que realizar ningún almacenamiento. La modificación de la ruta nos da un costo de una ruta distinta de una pérdida de 10 y una entrega a tiempo de menos 20. Es decir, al modificar la ruta se pierde en el costo de la ruta y aparte se pierde porque no se puede entregar a tiempo. Se le considera un 50% de probabilidad a cada una de estas, porque en cada uno de los casos ocurren las dos circunstancias, y al realizar los cálculos en el árbol de decisiones se encuentra que la que tiene mayor puntuación es anticipar la entrega con 27.5, ya que en esta solamente hay una pérdida en el almacenamiento de 15
pero se realiza una entrega a tiempo de 70. En el caso de posponer la entrega, se tiene una pérdida de 70 y en el almacenamiento no hay ni pérdida ni ganancia. Y en el caso de la modificación de la ruta se tienen dos pérdidas, que es el costo de la ruta alterna y la entrega a destiempo. A continuación se presenta el análisis costo-beneficio, donde se presentan ahora una tabla que estuvo también en el análisis financiero, y tenemos el total de los costos iniciales, que es de 14.5 millones de pesos. A continuación se presenta una tabla con los flujos de caja. Como se puede ver en el flujo de caja cero, que es de menos 14.15 millones de pesos, pero esto es la inversión inicial, y después se tienen los flujos de caja para los 5 periodos siguientes, con una tasa de interés del 3% y un costo de producción anual de 3.9 millones de pesos. Entonces, a continuación se presenta aquí el análisis costo-beneficio, en el cual se tienen costos de 14.15 y se tienen beneficios totales de 54.29. El análisis costo-beneficio nos da positivo de 3.83 y se determina que tiene una amplia factibilidad de poder realizarse. Ahora se realiza el costo de oportunidad. Se presenta aquí el análisis costo-beneficio de practicar el transporte carretero simplemente por parte de la empresa, sin tomar el proyecto de el transporte del aguacate desde Michoacán hasta Houston y a Toronto. Entonces se tienen costos de 10.25 millones y beneficios de 23.34, con un análisis de 2.27, que es positivo. Sin embargo, cuando hacemos ahora el costo de oportunidad contra el costo-beneficio, es decir, el costo de oportunidad del proyecto de realizar el transporte del aguacate contra el de realizar el transporte sin el proyecto, se tiene que mayores beneficios con la realización del proyecto, de 3.83 contra 2.27 que se venía generando antes de la realización del proyecto. A través del estudio de las externalidades es posible considerar factores que no son directamente responsables de la entidad, pero que afectan al desarrollo del proyecto. Es por eso que identificarlos, analizarlos y preverlos permiten tener una o más alternativas de actuación ante la posible presencia de estas. Se presentan a continuación las fuentes de consulta y agradezco la atención.